Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Que se vayan incorporando, se van a ir incorporando los que están pendientes. Soy Berta González de Vega, del equipo de Smarttic, y os quería agradecer vuestra presencia virtual en una tarde casi veraniega y agradecer sobre todo la presencia de Roberto Colom, uno de los mayores expertos mundiales en inteligencia. Para nosotros en Smarttic es un lujazo empezar esta serie que vamos a hacer de webinars sobre altas capacidades con Roberto. Desde que nacimos hace 14 años, y algunos peinamos ya canas, supimos que al ser un método adaptativo íbamos a tener a niños de altas capacidades, como así fue desde el principio y como vemos que va a más en la actualidad. O sea, que quería agradecer a las familias Smarttic que estáis allí, estáis ahí detrás de la pantalla, por compartir este rato, y a animaros a las que todavía no sois familia Smarttic a que retéis a vuestros hijos con nuestras sesiones. Y antes de plantear la primera pregunta a Roberto, no puedo dejar pasar la oportunidad de que este verano, si os apetece, leáis este libro que tiene Roberto, que se llama Bueno, yo me voy para allá. Inteligencia, lo que de verdad sabemos sobre la inteligencia, evidencias y mitos. Es un libro muy divulgativo, muy esclarecedor y muy entretenido de leer. Y como en el libro habla de mitos, quería empezar, Roberto, preguntándote por eso. Hemos hablado estos días sobre ciertas leyendas urbanas, ciertos mitos que, que estamos viendo que se están extendiendo sobre los niños de altas capacidades. Yo quería empezar por uno que lo encuentro un poco preocupante, que, que identifica un poco la evaluación de altas capacidades casi como un problema, ¿no? Y puedes leer en foros. El otro día leía en un foro una madre que decía, han evaluado a mi hijo como altas capacidades, qué pena, va a ser como yo, va a tener los mismos problemas. Eh, ¿Qué le dirías a esa madre? ¿Qué le dirías a las familias de altas capacidades que han evaluado que han recibido esa evaluación de que sus hijos son altas capacidades? Bueno, primero de todo, Berta, muchas gracias por invitarme a este foro, que seguro que lo pasamos estupendamente y aprendo de vosotros un montón de cosas. Y para responder a tu primera pregunta, voy a hacer algo que no me gusta hacer, pero en este caso me viene muy bien, que es recurrir al idioma inglés. Fíjate cómo denominan los ingleses la alta capacidad o superdotación, giftedness. Y gifted es un don, es un regalo, o sea, es algo positivo. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sabemos por la investigación científica nos lleva a la conclusión de que tener alta capacidad es, por definición, una ventaja, no un hándicap, en líneas generales. Naturalmente, como en cualquier fenómeno social, Berta, puedes tener esa mayor capacidad, pero asociarse por determinadas circunstancias a determinado tipo de problemáticas. Pero por defecto es una ventaja, no un problema. Quizá deberías contar, que me pareció muy interesante, el estudio ese, de esos estudios que hacen los americanos estupendísimos, muy longitudinales, muy amplios en el tiempo, que han seguido durante muchísimos años a gente con altas capacidades. Sí, además tiene bastante que ver con lo que hacéis ahí en Smartick, porque este estudio que voy a contar con cierto detalle, porque me has dado cancha para que lo haga, o sea, es culpa tuya. Me voy a enrollar un poco, pero la responsabilidad es tuya. Lo que hicieron en este estudio longitudinal, y esto significa que comienzan a estudiar a chavales de alta capacidad desde más o menos los 12, 13 años y les siguen durante toda su vida.
O sea, no es un pequeño detalle. O sea, les identifican de manera fiable a esa edad, cuando comienza la adolescencia, más o menos, y ahora explicaré cómo lo hacen, y a continuación van haciendo un seguimiento de qué ocurre con sus vidas, a todos los niveles, a qué se dedican profesionalmente, cómo fue en sus estudios, cuál es su calidad de vida, cuánto enferman, o sea, analizan todo tipo de parámetros sociales que puedan ser pertinentes para llegar a una evaluación generalizada de cómo les va en la vida en general, a todos los niveles, ¿no? Como digo. Entonces, ¿cómo identifican a estos chavales de 12, 13 años aproximadamente? Pues lo que hacen es administrarles la prueba que se utiliza en Estados Unidos, que es el SAT, el Scholastic Achievement Test, para chavales de 18 años. Está diseñada para chavales de 18, pero se la aplican cuando tienen 12, 13 años. Y eligen, de esa evaluación, eligen a los chavales con 3 criterios. El 1% que lo hace mejor, el 0,5% que lo hace mejor y el 0,01% que lo hace mejor. O sea, van siendo cada vez más exigentes en el filtro de selección. O sea, que agrupan según su desempeño, que se salen de las tablas y por esa razón son fichados, según el nivel de excelencia que alcanzan en esa prueba de desempeño, que está basada en 2 tipos de pruebas. Por un lado, en matemáticas y en segundo lugar, en manejo del lenguaje. Y ambas puntuaciones permiten hacer esa selección y luego seguir a estos chavales a medida que van creciendo. De hecho, un pequeño inciso para que la gente se haga una idea de la importancia que tienen este tipo de estudios. Hace un mes y medio, una cosa así, me escribía uno de los responsables de ese estudio, que se conoce como, voy a ver si hago la traducción más o menos adecuada, Estudio Longitudinal sobre Niños Precoces en Matemáticas, algo así, ¿no? El SMPY, por si alguien quiere cotillear en la web, que hay información a este respecto. Entonces me escribí hace poco, como digo, un responsable de ese proyecto longitudinal, David Lubinsky, que es un referente en el campo de la alta capacidad en Estados Unidos y a nivel mundial, porque van a hacer ahora un último seguimiento cuando están llegando estos chavales que ficharon en los años 70, están llegando, van a llegar en breve a una edad muy avanzada. Entonces van a hacer ya un estudio que no solamente les tiene en cuenta a ellos, sino también a sus hijos. O sea, van ampliando el estudio y están obteniendo y llevan obteniendo un montón de información muy útil desde hace ya muchísimos años. Entonces voy a hacer, puedo contar mucho sobre esto, pero mejor lo troceamos para que no hable demasiado yo y se haga un poco rollo esta interacción contigo y con los asistentes al evento. Pero en esencia voy a resumir lo que han encontrado con lo siguiente. Hace más o menos un par de años publicaron una reseña en un periódico muy importante en Estados Unidos haciéndose eco del último descubrimiento de este equipo de científicos. Y venía a decir algo así como lo siguiente. ¿Realmente es cierto lo que nos contó Freud, Sigmund Freud, atención, hace décadas, a principios del siglo XX, respecto a que la gente de nuestra sociedad que tiene éxito paga un precio? O sea, tú te mueres de éxito, ¿de acuerdo? Pero eso supone un precio, pagas un peaje y por tanto el nivel de exigencia que supone tener éxito te va a pasar factura a nivel de salud mental, problemas familiares, a todos los niveles, ¿no? Y el título del trabajo que estoy comentando ahora, que se publicó, como digo, creo que fue el Wall Street Journal, uno de estos, ¿no? Bastante conocido, bastante famoso. Era algo así como, la pregunta era, ¿hundidos por el éxito? Bueno, pues eso lo propuso, como digo, Freud hace un montón de años y nadie lo ha cuestionado hasta que ellos lo han comprobado empíricamente y han dado una respuesta sólida a esa pregunta. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues que lejos de que ese éxito les hunda, es todo lo contrario. O sea, los beneficios que tiene presentar una alta capacidad temprana son abrumadores. Eso no quiere decir, como señalé antes, que en determinados casos pueda ocurrir que esa persona que tiene un alto potencial, una alta capacidad, tenga problemas en su vida cotidiana, pero es lo menos frecuente con diferencia. Quizá en este punto convendría, que lo hablamos tú y yo a menudo, convendría ilustrar sobre los términos probabilidad y posibilidad, ¿no?
que lo damos muchas veces por sentado, que la gente los controla y me da a mí la sensación que no es el caso en algunas ocasiones, ¿no? Claro, vamos a ver, es importante que tengamos en consideración que yo estoy hablando desde el punto de vista de la ciencia, que como todas las actividades humanas tienen sus limitaciones, como es normal. Pero en ciencia lo que hacemos es calcular probabilidades. No trabajamos con posibilidad. La posibilidad es una cuestión diferente a lo que hacemos en la investigación científica. Calculamos una probabilidad y somos capaces de estimar hasta qué punto, cuando hacemos, por ejemplo, una predicción o un pronóstico, vamos a acertar y vamos a equivocarnos. Ya damos por hecho que nos equivocaremos, por supuesto. Pero podemos cuantificarlo. La posibilidad no se puede cuantificar. Algo es posible o no lo es, y en principio el abanico de posibilidades puede ser enorme y eso no se cuantifica de ningún modo como ocurre cuando trabajamos con probabilidades. Nos quedamos con la idea entonces de que lo más probable es que, como has dicho desde el principio, tener un niño evaluado como altas capacidades sea un regalo, traduciendo del inglés. Y quiero volver a la idea, a la evaluación que has contado de este estudio longitudinal, porque ahí quedó probado que niños de 11, 12 años podían tener éxito haciendo esas pruebas que se hacen con niños con 17, 18 años de acceso a la universidad en Estados Unidos, ¿no? Y vamos a un tema controvertido en España. O sea, nosotros en Smartick, por supuesto, vemos todos los días que hay niños que realizan sus ejercicios, sus sesiones de matemáticas a un nivel de 1 o 2 cursos superiores a lo que están haciendo en el colegio. ¿Qué hace falta para que seamos conscientes de cuáles son los obstáculos que crees tú que impiden esa mayor flexibilidad en el sistema educativo español, que por otra parte existe en otros países? En Estados Unidos llega un momento en que hay distintos niveles de asignaturas a partir de una edad, ¿no? Tú, si puedes con álgebra 2, puedes ir a álgebra 2 con chicos mayores que tú, te dan esa posibilidad, ¿no? Y en España me da la sensación a veces que hemos normalizado totalmente los distintos niveles en la actividad física. Ningún padre, ninguna madre pone el grito en el cielo porque en el equipo de baloncesto donde juegan sus hijos haya niveles con 12 años, y es un poco tabú en plantear esto en el sistema educativo, ¿o no? Pues la pregunta que me haces o la reflexión a la que lleva la pregunta que haces es muy complicada, Berta, porque nos chocamos constantemente con la burocracia, que lo que hace fundamentalmente, como sabemos, es esclerotizar los sistemas, ¿no? Los sistemas sociales en general, y del campo de la educación especialmente. A ver, por sistema yo cada vez que acumulo más información sobre lo último que se está haciendo en la investigación científica que está relacionada con alta capacidad, ahorita llego a la conclusión de que no paramos de reinventar la rueda. O sea, es impresionante, ¿no? Pasa en Porque muchos otros ámbitos también. exacto, ya, pero aquí es impresionante, o sea, es espectacular y me sorprende bastante, porque eso indica o bien que desconocemos lo que se hizo previamente, lo cual es un mal negocio, muy mal negocio porque repetimos esfuerzos y estamos despreciando recursos, pero fíjate, el origen, el primer test de inteligencia que se desarrolló y que tuvo un éxito arrollador fue aquí al lado, en Francia, en Francia. Alfred Binet es el primero que desarrolla en Francia a principios del siglo XX la primera escala métrica de la inteligencia que funcionó de fábula. ¿Y cómo lo hizo Binet? Pues esto es lo que demuestra que reinventamos la rueda constantemente. Fíjate, lo que hizo fue distinguir algo que cuando lo cuentes, pues claro, ya, pero luego no actuamos en consecuencia. ¿Qué es lo que identificó Binet? Pues que una cosa es la edad cronológica, qué edad tiene el niño, y otra su edad mental. Y puede estar acorde ambas cosas o no. Y justamente ese desfase entre la edad de calendario cronológica
Y la mental es lo que está detrás del famoso cociente intelectual. Si tú divides la cronológica por la mental y la cronológica está por encima de la mental, tu cociente intelectual es menor de la media, es menor que la media poblacional y al revés. Entonces, esto que descubrió Binet es muy interesante porque identificó lo siguiente. Si yo voy a un aula en Francia y evalúo a los chavales que están en una clase de 6 años, me encuentro que algunos de ellos tienen una edad mental de 8 y al revés, otros de 4. Entonces, ¿qué sentido tiene que metamos en la misma aula a chavales que tienen la misma edad por nacimiento, pero que tienen una edad mental significativamente distinta? ¿Qué tendría que hacer la educación para mejorar ese proceso de aprendizaje, adaptarse a la edad mental? Porque la cronológica no nos dice nada sobre cómo está su sistema cerebral preparado en mayor grado a aprender más cosas o menos y por tanto necesitan más ayuda. Hay chavales que aprenden de manera espontánea súper rápido, lo acabas de poner como ejemplo. En Smarty, ¿qué pasa? Que algunos chavales se meten ahí y son muy eficientes, son muy buenos y otros quizá un poquito menos. Pues eso es fundamental tenerlo en consideración para que la enseñanza, y esto es crucial, sea adaptada a las características de los estudiantes. ¿Hay alguna experiencia de éxito en ese sentido? O sea, ¿hay algún país que tú conozcas bueno, estoy siendo tramposa porque sé que lo hay y que lo hemos hablado tú y yo. Me gustaría que brevemente contaras la experiencia del Ministerio de Inteligencia de Venezuela y a la vez que dijera, o sea, ¿qué nos estamos perdiendo como país al no hacer lo que estás diciendo, al no detectar esas altas capacidades a tiempo? No sé muy bien qué quieres decir con a tiempo, porque Bueno, ahí abrimos un melón. Bueno, pues reformulo. Y esto será de ayuda a todas las familias que nos están escuchando. Eh, ¿crees que, ¿Crees que es interesante para una familia tener una evaluación de un niño de altas capacidades cuanto antes o no? es interesante hacer esa evaluación y hay que tener bastante cautela para que esa evaluación sea rigurosa, porque hay evaluaciones y evaluaciones que a veces ves informes y te echas a llorar, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Te puedes explayar en eso, porque creo que es un problema. Sí, sí, o sea, es muy importante y esto quizás seamos culpables, no, quizá no. Somos culpables en la universidad de no hacer una suficiente formación de la gente que pasa por las aulas al no enseñarles adecuadamente cómo utilizar adecuadamente una prueba de evaluación de la capacidad intelectual. A día de hoy, aunque parezca mentira, en los planes de formación del grado de psicología apenas se dedica tiempo, si es que se dedica algo, a explicarle a los estudiantes cómo utilizar, cómo elegir en primer lugar y en segundo lugar, cómo administrar correctamente, y no es una cosa menor, requiere destrezas, requiere experiencia, requiere haberse peleado con el sistema, cómo administrar adecuadamente y cómo interpretar sobre todo una una batería de evaluación de la capacidad intelectual. A día de hoy no hay formación al respecto. Solamente se ofrece, después de que han terminado su grado, si acaso, por alguna compañía que vende ese tipo de pruebas estandarizadas. Pero en lo que es la formación básica de los graduados en psicología, no se dedica tiempo a eso. Así que alguien que tenga el título de psicología por defecto no está habilitado para administrar correctamente una prueba de evaluación de la capacidad intelectual. A eso me refiero con que hay que tener cuidado con quién va a hacer la evaluación. Aplicar una prueba de capacidad intelectual no es una cosa mecánica, requiere una formación especializada y, como digo, no hay mucha gente que sea capaz de hacerla adecuadamente. Elijan bien, elijan adecuadamente cómo hacer esa evaluación. O sea que eso es muy importante, ¿no? Entonces, una vez elegido el profesional que va a hacer esa evaluación adecuadamente, hacer una evaluación temprana es interesante, pero hay que tener en consideración lo siguiente que la gente olvida con frecuencia y, en mi opinión, es un olvido grave. Y es que la evaluación temprana
no es especialmente fiable. ¿Y eso Ujú. qué significa? Significa, y lo hemos comprobado empíricamente nosotros mismos en mi equipo, que va a haber cambios a medida que la chavala o el chaval va creciendo. Ese cerebro de esa chavala o chaval de 4, 3, 4, 5 años es un cerebro en pleno proceso de desarrollo, con lo cual va a haber un montón de cambios y una evaluación puntual jamás debería dársele la credibilidad que actualmente veo que se le da. Hay que hacer un seguimiento sistemático y hacer reevaluaciones a medida que ese chaval va creciendo, va ganando años porque su cerebro va cambiando y a menudo cambia de modo muy significativo. O sea, para que seamos gráficos y si te he entendido, con el cerebro puede pasar igual que con el físico, que de repente hay estirones y el niño para. Absolutamente. Esa es la idea. Justamente la idea es esa, que es muy difícil hacer un pronóstico cuando estás haciendo una evaluación muy temprana en la niñez, hacer un pronóstico que sea realmente fiable sobre qué va a ocurrir 10 años después, por ponerte una horquilla temporal específica. Y siguiendo con el melón de las evaluaciones, que no es menor, ¿cómo ves tú el panorama en España, por ejemplo, donde en Andalucía se evalúan las altas capacidades de una manera, en la Comunidad de Madrid se evalúan de otra manera? Pues si me permitís que sea un poquito espontáneo, veo que es un cachondeo. Claro, porque o sea, la gracia de cualquier evaluación de la capacidad intelectual es su carácter estandarizado. Si no es imagínate que hablamos de un examen médico, Berta. O sea, si medimos, hacemos exámenes médicos peculiares según la comunidad autónoma, esto es serio. No lo parece, ¿no? O sea, una prueba, un examen médico requiere un protocolo y ese protocolo es compartido por la comunidad médica y da igual que sea en Málaga, que sea en Madrid o que sea en Santander. O debería ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia cuando nos referimos a la identificación de la alta capacidad intelectual? Para mí es un enigma. Para mí como científico, quiero decir, es un enigma. Porque, como digo, la gracia del éxito que hemos tenido los psicólogos que trabajan en mi campo, porque la psicología, como tú sabes, es muy heterogénea, hay todo tipo de psicólogos, y los psicólogos que hacemos evaluación rigurosa y estandarizada, nos sorprende muy negativamente esa heterogeneidad a la hora de identificar capacidad intelectual. Tiene que ser estandarizado. Y si no es estandarizado, no estamos haciendo un buen trabajo, claramente. Y te pongo un ejemplo de qué significa esto. Porque no solamente es que no se haga una evaluación estandarizada, sino que además proliferan protocolos de identificación que han sido creados por equipos particulares sin ningún tipo de fundamento científico. Entonces yo veo por ahí escalas de identificación que me pregunto, ¿de dónde sale esto? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿Dónde está la validez? ¿Dónde está la fiabilidad de este tipo de instrumentos de identificación que alguien se ha inventado porque se lo ha pedido algún responsable educativo de su comunidad y entonces él ha respondido a esa demanda? Pues en lugar de preguntar a la gente que lleva trabajando en esto décadas, pues no, se ponen creativos. Y en ese sentido, claro, se pueden crear falsas expectativas, unas expectativas erróneas, entiendo, con evaluaciones tan dispares. Y te quería preguntar por otro mito o no, ¿no? También empiezo a leer en muchos sitios como que se identifica, no sé si en exceso o no, fracaso escolar con alta capacidad. Pues mira, para que veas que eso puede ser consecuencia de una mala identificación, justamente te voy a poner el ejemplo de un estudio que se hizo aquí al lado nuestro, en Francia. Un estudio que además tiene un carácter epidemiológico. ¿Y por epidemiológico qué quiero decir? Pues lo siguiente, que realmente consiguieron evaluar a toda la población escolar en Francia, a una muestra que representaba a toda la población escolar. Y encima hicieron un seguimiento. Si mi memoria no me falla, Berta, se evaluaron más de 35.000 escolares. ¿Sí? Es una muestra, sí. Es una muestra interesante, pero no importa que sea un número muy grande, hombre, relevante, pero lo que importa es que esos 35.000 eran representativos de la población escolar francesa. Y esto es lo importante, ¿no?
Entonces, ¿qué observaron? Pues observaron lo siguiente. Se centraron, por poner un criterio que es bastante universal, aunque la gente no sé muy bien por qué, pero está rechazando últimamente, pero aquí se pusieron como criterio de identificación el 2% de la parte superior de la campana de Gauss. Entonces se preguntaron lo siguiente, ese 2% de la parte superior de la campana de Gauss, ¿cómo les va en el colegio? ¿O están motivados por aprender en el colegio? Son preguntas relevantes que tienen que ver con esto que me estás ahora señalando tú en tu. Ujú. Entonces, ¿qué observaron? Primero, a mí el que más me parece más importante de este estudio epidemiológico aquí hecho en Francia es que los que presentan esa alta capacidad intelectual, ese 2% de la parte alta de la campana de Gauss, abandona el colegio en cuanto se le permite una proporción 3 veces menor que el resto de la población escolar. 3 veces menor, no es un pequeño detalle. O sea que el colegio, están en el colegio y lo están haciendo muy bien y encima les motiva como para seguir trabajando, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, su desempeño académico está muy por encima del resto de la población escolar. O sea que lo hacen bien, lo hacen muy bien de hecho en el colegio estándar, en un colegio normalito. Y en tercer lugar, una tercera conclusión de este estudio que es francamente interesante y que la gente debería conocer para quitar muchos mitos a este respecto, es que cuando se evaluó su motivación por aprender, hasta qué punto estaban motivados por aprender, sus índices de motivación para aprender eran bastante mayores que en el resto de la población escolar. Lo cual tiene bastante sentido, porque cuando se pueden aprender se les da muy bien. Para ellos es más fácil. Claro. ¿Y, y qué otros estereotipos te preocupa que se estén extendiendo sobre el tema de las altas capacidades? Acabas de decir, hablar del 2% de la campana de Gauss, ese es otro tema que te quería preguntar. ¿Cómo oscila el porcentaje de lo que se estima que tiene que haber en la población general de altas capacidades, ¿no? Y Sí. ya hago una pregunta a Río y, te, y hablamos, si quieres, que lo haces, que lo explicas tú también muy bien, sobre genialidad e inteligencia y quizá también eso, superdotación y alta capacidad, ¿no? Bueno, aquí hay un problema terminológico de primer orden, que es bastante relevante y que se lía todo y al final uno no sabe muy bien de qué está hablando. Entonces, una cuestión que nos preocupa a los científicos es la precisión terminológica según el tipo de cosas que podemos evaluar formalmente. Entonces, una distinción importante, ya llegaremos a la genialidad enseguida, Berta, pero déjame que haga antes un Sí, sí, pequeño sí. preludio al asunto, ¿no? Y es la diferencia entre superdotación y talento, que es una diferencia muy importante. O sea, el superdotado es aquel que destaca en todo. Digamos que es horizontalmente, cuando evaluamos distintas competencias o capacidades intelectuales, un superdotado por definición debe destacar en todo. O sea, si vemos un perfil extraño, eso nos puede dar indicaciones de que algo no se corresponde con lo que cabe esperar en el caso de que el chaval presente superdotación intelectual. Y el talento, en cambio, es una cosa más vertical. O sea, puede destacar en matemáticas, ponte por caso, pero no en manejo del lenguaje. El Ujú. manejo del lenguaje puede estar dentro del rango normativo, pero sin embargo en matemáticas destaca de manera espectacular. Eso es un talento. Entonces, la identificación de uno u otro tipo es muy importante para ver qué se puede hacer a continuación a nivel educativo. Qué tipo de aceleración, qué tipo de flexibilización, todo eso tiene repercusiones según el tipo de evaluación que hayas hecho previamente y hay que tener mucho cuidado con eso. La diferencia, por tanto, entre capacidad intelectual alta o superdotación y talento es muy importante a este nivel, ¿no? Y luego otra cosa importante que hemos identificado en la investigación científica es que hay que tener mucho cuidado porque el presentar superdotación no significa que vaya a tener un impacto en el mundo real de tal magnitud que vaya a cambiar el mundo. Que y esto es una nota de precaución para los educadores, incluyendo a los padres,
En el siguiente sentido, vale, de acuerdo, tu chica tiene superdotación intelectual, de acuerdo, pero eso no quiere decir que eso se refleje en el mundo real de modo tal que se convierta en la nueva Marie Curie. Esa asociación no es directa. Cuidado, tiene alto potencial, pero el desarrollo, por ejemplo, de productos creativos, de un éxito arrollador en el tipo de actividades que voy a emprender en su vida cotidiana no está garantizado, ni mucho menos, porque la inteligencia no lo es todo, hay más cosas. Lo que no significa que Marie Curie seguramente fuera altas capacidades, No, seguramente no con toda con certeza. toda seguridad. O sea, que esa es una frase muy optimista que te he escuchado a ti alguna vez, pues que las grandes ideas individuales que en determinado momento han mejorado, han hecho progresar el mundo, seguramente surgirían de alguien muy inteligente. Absolutamente, pero, eso, pero el que sea muy inteligente no agota el fenómeno, es lo que quiero decir. Claro, claro, efectivamente. Y, y volviendo al tema del porcentaje y la precisión terminológica, cuando leemos en notas de prensa, en distintos estudios, el 10%, el 8%, no, el 2%, qué está ocurriendo ahí, con qué nos deberíamos quedar, cómo está distribuida esa población, porque claro, eso significa que en cada clase, en cada aula de España tenga que haber un X% de niños de altas capacidades, que eso entiendo que le puede ocasionar problemas a ciertos colegios, ¿no? Ese choque que suele haber entre, no, es que tenéis muy pocos evaluados, no, es que por defecto tiene que haber X, o no, o de verdad tiene que ser así. ¿Cómo ves ese tema? Sí, pues lo veo confuso, como otra de las cuestiones que hemos tratado hace un ratito, Berta, porque desde luego, desde un punto de vista, yo no me meto ya en el tema burocrático porque no es mi papel en absoluto, pero desde un punto de vista estrictamente científico, el ir moviendo ese porcentaje carece por completo de sentido. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Yo he utilizado como criterio, porque es un criterio que se ha venido utilizando a nivel internacional, y como decía antes, no sé por qué razón últimamente está muy denostado. Tengo mis sospechas, pero que no voy a confesar aquí abiertamente. Pero he puesto el 2% porque es lo suficientemente exigente, pero a su vez ese 2% es muy laxo, porque da por hecho lo siguiente. Yo ya he identificado el 2% de la parte de arriba de la campana de Gauss, de acuerdo. Pero recuerda lo que comenté antes con respecto al estudio longitudinal estadounidense, el de los jóvenes precoces matemáticos, que el filtro que utilizaban era del 1%, el 0,5% y el 0,01%. Bueno, ¿qué ha descubierto este estudio longitudinal? Y por esa razón yo ahí me pondría muy exigente. Pues lo siguiente, si tú pones el corte en el 1%, los que están por encima del 1%, sígueme que el argumento es muy potente, son muy distintos entre sí. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, si alguien de estos identificados dentro de ese 1% presenta un cociente intelectual de 150, que es una barbaridad, Qué barbaridad. porque solo por recordarlo, por encima de 145 solamente se identifica uno de cada 1000 personas. Escucha, uno de cada 1000, por encima de 145. Y por encima de 170, uno de cada millón. O sea, que nos ponemos muy exigentes. Entonces, a ese nivel, ¿qué es lo que se ha visto? Que por encima de ese 2%, cuanta más inteligencia, mejor. O sea, no hay un umbral. La inteligencia no acaba ahí. O sea, dentro de ese rango de la Sí, parte de claro. arriba de la campana de Gauss hay una heterogeneidad tremenda. Y se ha comprobado ya empíricamente, los científicos hemos visto, hemos documentado y está demostrado que por encima de ese punto de corte hay muchas diferencias entre esa gente que presenta esta capacidad. Bueno, es que tú lo explicas en el libro cómo cada cerebro es único. Exacto, pues aquí se nota muchísimo. O sea, que parece como que, bueno, ya estoy en el 2%, ya está, ¿no? No, no, ya está, no. Porque por encima de eso se puede identificar un montón de diferencias o de variabilidad que además tiene un reflejo en el mundo real.
porque, por ejemplo, tienen más patentes, hacen descubrimientos, dirigen grandes compañías comerciales a nivel internacional, o sea que su impacto real es muy visible y está documentado, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre cuando, que es a lo que va tu pregunta, imagino, qué ocurre cuando vas bajando el punto de corte? Pues que estás metiendo a parte de la población que realmente no va a tener la preparación suficiente a nivel intelectual como para responder a retos que requieren una competencia del tipo que estoy comentando ahora. Claro. Y, ¿y qué pueden, ahora que veo que el chat está echando humo de todas maneras, pero me gustaría que explicaras, que lo explicas muy bien, el tema de la goma elástica y del cerebro, ¿no? La metáfora de la goma. Y nos adentramos en otro asunto espinoso o no espinoso que sé que te pone, nervioso. Bueno, nervioso no es la palabra, pero vamos al efecto Flynn, ¿no? Eh, estamos viendo últimamente, estamos charlando a través de una pantalla, están escuchándonos a través de una pantalla y me consta, por lo que hablo con familias Smartpic, que la tecnología es una herramienta, es un recurso que les ayuda muchísimo a estos niños, no solamente a la hora de hacer ejercicios de matemáticas o para profundizar en un montón de intereses, en hacerse sus tribus de apasionados de la astrofísica, etcétera. Los medios, que a lo mejor no saben los oyentes que lo soy, pero soy periodista y soy muy autocrítica con mi profesión, tendemos a crear siempre cierto alarmismo, ¿no? Y entonces estamos viendo últimamente cómo están relacionando el uso de las pantallas y la tecnología con un estancamiento del llamado efecto Flynn, ¿no? Y me gustaría un poco que les explicaras a las familias que nos están oyendo, si entiendo que algunas sí lo conocen, otras no, a qué nos referimos con el efecto Flynn y cuál es tu percepción sobre el uso de la tecnología y la inteligencia. Vale, o sea, has hecho una pregunta múltiple, así en racimo, pero Sí, perdón. voy a tener que intentar poner un poco de orden para que no sea la respuesta igual de dispersa, ¿no? Que la pregunta. Que claro, te va surgiendo una cosa con otra, te vas Sí, calentando, Berta, sí. entonces, claro. A ver, un mensaje fundamental de esto que estás comentando es que, en mi opinión, te repito, en mi opinión como científico, con mis limitaciones, mi campo es el que es, no es otro, pero legislar a golpe de noticia es una mala idea. Y esto lo veo con mucha frecuencia entre mis representantes políticos. O sea, hay una noticia que es muy llamativa y ya de repente se plantean cambiar la ley, pero sin tener en cuenta ninguna de las evidencias que tanto esfuerzo nos costó a los científicos acumular. Lo cual, vamos, a mí no es que afecte mi autoestima, pero me da rabia cuando sabemos cosas y las sabemos con bastante seguridad y que nadie nos haga ni caso, ni siquiera que nos pregunten al respecto, sino que vayan a cambiar las leyes conforme a noticias que van apareciendo en los medios, que gracias a tus colegas a veces son, como dices, alarmistas. Entonces, en este sentido, todo este tema de las pantallas a mí me pone de los nervios, porque es que está más que demostrado que el uso de la tecnología es un mecanismo fundamental para alcanzar algo que debería perseguir obsesivamente la educación, que es la personalización. Antes lo hemos comentado, el hilo del tema de la edad mental. Si tú tienes a una chavala que le da la cabeza para mucho más, usa instrumentos que estén a tu disposición para facilitarle ese aprendizaje. Y la tecnología en este sentido es fundamental. Pero fíjate, para que te hagas una idea, otra vez reinventando la rueda, esto de utilizar máquinas para enseñar, o tecnología, en terminología más reciente, ya lo planteaba uno de los psicólogos conductuales más famosos del siglo pasado, Skinner. Skinner, que era este que decía que no tenemos mente, que todo es conducta, decía, bueno, sí, pero podemos utilizar máquinas para mejorar la enseñanza en las aulas, en los colegios. Esto en los años 50. Años 50. Máquinas de enseñanza
que nos permitan personalizar ese proceso de enseñanza, porque los niños, decía él, aprenden a distinto ritmo. Pues ahora estamos descubriendo otra vez la pólvora, o sea, pero un momento. Si tenemos dispositivos que pueden ser diseñados para adaptarse al tipo de estudiante, ¿por qué despreciarlo? No tiene ningún sentido. Es que es muy poco inteligente. Y, Y en cuanto efe- voy a ello, voy al efecto Flynn, que no me he olvidado. Y en cuanto al efecto Flynn, es uno de los fenómenos más interesantes al que le hemos dado vuelta a los científicos que trabajamos en el campo de la inteligencia y que lleva ese nombre por el intelectual, porque él se calificaba a sí mismo de intelectual. Yo le conocí, tenía muy buena relación con él, personal, ya falleció, fue James Flynn, es el que dio nombre a este fenómeno y que es muy fácil de entender. Lo que el efecto Flynn ha revelado, es que durante todo el siglo XX ha habido un incremento de generación en generación en la capacidad intelectual de la población. Cada vez nos hemos hecho más listos. Entonces, hay muchas hipótesis de por qué eso ha ocurrido y la que él favorecía, aunque es muy discutida, porque la gente se sigue sin poner de acuerdo, porque es un enigma, sigue siendo enigmático el fenómeno. El fenómeno está documentado, eso no es discutible. Pero a qué obedece, esto ya es más discutible. Entonces, lo que planteaba Flynn, su hipótesis, es que las sociedades se han hecho más complejas y han ido tirando hacia arriba de la población. O sea, hay exigencias cada vez más visibles y eso hace lo de la goma que decías antes, o sea, que vaya estirándose el potencial que llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior. Pero ¿qué ocurre? Que últimamente, y aquí va tu pregunta seguro canalla, por ahí va tu pregunta, esa parte canalla de la pregunta va por ahí, ¿no? Recientemente se ha empezado a descubrir que ese efecto Flynn se ha paralizado. Ya no seguimos incrementando esa ganancia generacional de inteligencia y en algunos países, especialmente en los países nórdicos, empieza a haber una bajada. ¿Sí? Entonces, la interpretación de esa bajada iría en la dirección, si hacemos caso a la propuesta que hizo Flynn, haría referencia a una bajada de las exigencias a nivel intelectual en la población. Si tú bajas la exigencia, dejas de estirar la goma, esa capacidad intelectual va a ir volviendo a su línea base y por tanto ya no estás explotando a tope el potencial de cada uno de los ciudadanos. En esa línea iría la explicación. o sea, la goma tiene un límite la goma tiene un límite para estirarse y cuando no se estimula puede volver a su posición inicial. Lo que no quiere decir que se pueda estirar de manera infinita. O sea, Es explico absurdo. esto. Es absurdo. Es como la esperanza de vida, Berta. O sea, hemos aumentado la esperanza de vida una burrada. La Sí, hemos- vale, pero ya está, ¿no? O sea, ya hemos llegado como al nivel que nos permite nuestra biología. y hay gente que puede, y hay gente que como parte de una goma, de una goma más elástica, podríamos decir, aunque luego, bueno, la elasticidad mental es un tema que tocas muy bien en el libro, pero que hay gente que por mucho, que es interesante estimular, por supuesto, estimular a niños de altas capacidades es, yo creo que un deber moral, citando a nuestro común amigo Luri, ese ensayo que tiene el deber moral de la inteligencia, es un deber moral estimular la inteligencia de todo el mundo y de los más capaces, pero también las familias tienen que saber, y me gusta cuando explicas, que no por mucho estímulo todo el mundo va a llegar a ser maestro de ajedrez. No Claro. por, Esto es importantísimo y requiere una buena dosis de responsabilidad, Berta, porque lo que tenemos que hacer como educadores o como padres, cuando actuamos como educadores, es ofrecerle a nuestros chicos una abundancia de oportunidades. Pero una cosa es darles oportunidades, todas las que no sean posibles, y otra cosa es empujar. Son dos conceptos diferentes. A veces si empujas y te pasas de empujar, el efecto rebote puede ser muy peligroso. Y no voy a poner ejemplos porque son muy crudos, pero a veces cuando le planteamos exigencias desmesuradas a un chaval a las que no puede responder, las consecuencias pueden ser muy negativas, ¿eh? Cuidado. O sea, hay que Eso tener es mucho cuidado. interesante.
Sí, lo es. Es muy interesante y habría que tenerlo muy presente. O sea, facilitar el que pueda desarrollar su potencial es la labor que debería perseguir un educador, pero facilitar no es lo mismo que ir forzando a, mira, no, si es que te identificaron como de alta capacidad, tienes que llegar a este nivel, sí o sí. Cuidado, cuidado. Dale cancha, pero también déjale libertad. Y en esa cancha que hay que dar, en esas oportunidades que hay que darle a estos niños, ¿qué papel crees tú que juega la familia y qué papel debería jugar el colegio? Eh, por otra parte, un tema un poco controvertido, un niño porque sé que tenemos, no, sé que todos hemos tenido amigos, familia, etcétera. Un niño con una inteligencia alta, perfectamente contento en el colegio, socializado sin problema, ¿crees ¿crees que es necesario que tenga una evaluación? Si en su familia tiene unos estímulos adecuados, está en un ambiente donde se le desafía, ahí aporta la evaluación. Lo digo porque igual que tenemos aquí muchas familias evaluadas, con hijos evaluados como altas capacidades, no creo que yo sea la única que conoce a familias que claramente tienen hijos que pueden dar el perfil y dicen, mira, no quiero esa etiqueta. ¿Tú cómo ves ese debate? Pues es una cosa muy personal ya, Berta, porque al meterse en ese jardín yo creo que no entra en mi jurisdicción, vamos a decirlo así. O sea, los padres tienen que tomar sus decisiones y a veces serán aceptadas y otras no, como ocurre en el resto de las actividades que emprendemos como humanos. Entonces, si unos padres deciden actuar de ese modo, pues ¿qué vas a hacer? Es su decisión. Y hasta que el niño no sea independiente, al final lo que ocurre con él depende mucho de los padres, ¿verdad que sí? Sí. Eso por un lado. Y por otro, respecto a lo que comentabas al principio de tu última intervención, la relación que puede llegar a ser tormentosa escuela-familia, yo suelo hacer una reflexión que además ahí coincido bastante con Luria, que has citado hace un rato, que solo por recordarlo, su primer libro de éxito se tituló La escuela contra el mundo. No sé si lo recuerdas, que es un libro delicioso y que se basa en la idea fundamental de que lo que ocurre en las escuelas es como Las Vegas. Cuando vas a Las Vegas te dicen lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pues aquí es algo parecido. Lo que ocurre en el cole se queda en el cole. O sea, ahí lo que ocurre en el cole tiene que ver con la educación, cuya responsabilidad es fundamentalmente objetivo de los profesores, de los maestros. Y lo que ocurre en la familia es otra cosa. Entonces, esa interacción que veo cada vez más frecuente entre la familia y la escuela puede ser discutible. La escuela hace su trabajo y la familia hace el suyo, y ambos son complementarios. Y te pongo un ejemplo de qué quiero decir con esto. O sea, ¿es razonable que yo como usuario vaya al médico y mis familiares opinen sobre cómo debería ser el diagnóstico que me hacen o cómo van a intervenirme en una operación de cirugía? No tiene mucho sentido. ¿Quién tiene que decidir eso? El profesional médico, ¿no? ¿Sí? O Sí. votamos. No, yo creo que deberíamos hacerle una operación a corazón abierto. No, yo creo que deberíamos hacer una operación de laparoscopia. Pues no, no se vota. El que elige eso es el profesional que se ha formado con ese objetivo. Pues a veces da la impresión de que los padres, cuya profesión no es educar educativamente a los niños, porque eso, para eso se forman los profesores, están teniendo un papel protagonista en la escuela que, a mi juicio, no deberían tener. Es curioso lo de antes has dicho tú, has empezado hablando de la palabra inglesa en inglés para referirse a esto y a las altas capacidades. Y es verdad que quizá deberíamos hacer todos un esfuerzo en esto que estás diciendo, en distinguir enseñanza y educación, ¿no? O sea, empezar a referirnos como educación lo que se hace en casa y enseñanza lo que por distinguir, porque es verdad que se mezclan, pero
¿comprendes comprendes en cierto sentido cuando familias que seguramente nos están escuchando echan de menos cierta formación para la atención de niños con altas capacidades, o crees que simplemente tampoco le podemos exigir a los docentes tener una preparación, una cintura, cuando en realidad el sistema educativo, el sistema de enseñanza es poco flexible? Sí, yo creo que es una petición razonable el hecho de que la escuela esté preparada para atender a esa diversidad, que es una cosa que llevamos en nuestra ley hace muchísimo tiempo. La atención a la diversidad que incluye alta capacidad, evidentemente. Pero es una exigencia que no se corresponde con las opciones reales que tienen los educadores. Porque para poder llevar a cabo esa enseñanza más personalizada, que es un objetivo fundamental, fundamental, que todo el mundo reconoce, todo el mundo que trabaja a ese nivel reconoce, esa enseñanza personalizada es muy cara. Entonces, nadie está dispuesto a hacer la inversión que eso requiere. Entonces, tú no le puedes pedir, que ocurre mucho en nuestro país, ¿no? No le puedes pedir a un profesor que sea experto en todo, es imposible. Entonces, no puedes hacerle responsable de eso. Lo que debería ocurrir es que quien tiene que legislar, pues articule los mecanismos necesarios para que esa personalización se pueda llevar a la práctica. Entonces, tal y como está el panorama ahora, eso lo veo muy difícil y, por tanto, la mejor solución es que los padres usen otros medios para apoyar el desarrollo de esos niños. O sea, que sean más comprensivos con la falta de medios en los colegios y traten de paliar esas deficiencias en casa, o que parece que no queda más remedio, aunque puede ser que la escasa natalidad que tenemos y la bajada de ratios pueda hacer más factible esa atención a la diversidad, porque obviamente va a haber clases mucho más pequeñas en no muchos años, me temo, ¿no? Lo que no... Sí, pero no es una cuestión de tamaño de las clases, a mi juicio, ¿verdad? Es una cuestión de las habilidades que tiene que tener ese educador para poder saber qué tiene que hacer para adaptar la enseñanza a los distintos chavales que tienen la clase. Y esto es muy difícil, no es una cosa fácil. Bueno, pero ahí se abre un melón que lo entronco con otra pregunta anterior que te he hecho interesante, sobre la cierta separación por niveles, que no sé si lo haría más fácil. O Sí, sea, sí. y de hecho hacemos trampas al solitario de vez en cuando, y no nos atrevemos a decir que eso se hace, pero nos consta que ciertos bachilleratos de excelencia en ciertos sitios están seleccionando de esa manera, programas de bilingüismo en ciertas comunidades también se han utilizado para separar por niveles a los alumnos, y vuelvo al tema que te decía antes del tabú. En sistemas más anglos está, pero además lo venden a las familias como algo positivo, como algo positivo a los que están en la otra clase con más problemas de aprendizaje. Les dicen: oye, tu hijo va a tener mucha mejor atención, esta clase Claro. va a tener a los mejores maestros, a los mejores preparados, y va a atender estas necesidades. Y esta otra. Mi experiencia personal, no me gusta hablar de experiencia personal, es yo he tenido a hijos en sistemas, en los dos, en español británico. Cuando se españolizó el sistema, el colegio británico, los padres españoles se quejaron de esa separación por niveles, ¿no? Mi hijo lo han puesto en la clase de los tontos, mi hijo está en la clase de los listos, cuando era algo mucho más complejo que eso, ¿no? Sí, pero es lo que tiene A ver, tenemos un follón espectacular a este nivel en la educación, porque es un campo que es especialmente sensible, Berta, lamentablemente, a las modas. Yo no sé muy bien por qué razón,
pero va cambiando, o sea, cada vez que llega un nuevo ministro o ministra, tiene que poner su marca de la casa cambiando la educación. No sé muy bien por qué razón. Esto nos impide darle un seguimiento sistemático a lo que se está haciendo en las aulas para intentar mejorar la situación, ¿no? Entonces hay una tensión entre lo que se conoce como integración y atención a la diversidad. Es como contradictorio. O sea, por un lado, lo de integrar, que suena muy bien, pero por otro lado también hay una exigencia de que atendamos a la diversidad, que se atienda a la diversidad. Entonces, esa atención a la diversidad, ¿qué requiere? Pues justamente lo que tú estás señalando. O sea, si tenemos que hacer una separación, porque eso va a facilitar el proceso de aprender lo que se debe aprender en el colegio, ¿qué problema hay? Si consigo demostrar que eso beneficia a la inmensa mayoría de los escolares. ¿Cuál es el problema? El tema de que se etiqueta a los chavales según en qué clase lo colocas. Pues también se etiqueta cuando haces un diagnóstico médico. Y entonces, ese diagnóstico médico es lo que te enferma. No te No. enferma el diagnóstico médico, ¿no? El diagnóstico médico es una consecuencia de que has enfermado y, por tanto, esa es la dirección causal. O sea, aquí ¿de qué se trata? ¿De que la gente que está en el colegio aprenda lo que tiene que aprender? ¿O de que hagamos terapia sobre dónde colocamos a los chavales? ¿Cuál es el objetivo? Pues voy a acabar mi última pregunta, que veo que la gente tiene muchas ganas. Al hilo de esto último que acabas de hacer, en Smartick también nos hemos lanzado a un programa nuevo que las familias no conocerán porque se llama Monk, que es de evaluación de la competencia matemática y lectora en los colegios. ¿Cómo de importante crees? Es una evaluación formativa porque medimos varias veces en el año, o sea, no te proporcionamos una foto fija, sino que te proporcionamos al docente, al centro, una evolución de progreso de los alumnos. ¿Cómo de importante ves tú la evaluación en general? Y, y algún ejemplo de país que lo esté haciendo, esté sacando fruto de atender bien esas evaluaciones y a los alumnos más capaces. En PISA, por ejemplo, España es una de las cosas de las que menos se habla, es que nos faltan alumnos brillantes y obviamente entiendo que no somos especialmente torpes o más tontos que otros países, aunque creo que podemos invitarte a otro webinar y hablamos de PISA pero en general, ¿qué opinas de la evaluación? ¿Se puede mejorar? ¿Hay que poner mucho énfasis así? ¿Y qué país o qué países crees que está aprovechando el tener una evaluación correcta de las capacidades cognitivas de sus alumnos? Antes lo hemos insinuado. Para responder a tu pregunta, tengo que recurrir a lo que hemos mencionado anteriormente, Berta. Y hemos dicho que era muy importante que cuando hacías una evaluación para identificar alta capacidad, esa evaluación se repitiese a medida que los chavales iban creciendo. Y con eso lo que quería decir me permite responder a tu pregunta actual, y es que la evaluación debe ser dinámica, no debe ser algo puntual. Y por tanto lo que planteas que pretendéis hacer es esencial para ver cómo va progresando ese chaval o esa chavala a medida que vas haciendo evaluaciones con regularidad para que tengamos, en lugar de una foto fija, que es muy poco interesante, un vídeo. Esto es lo crucial, ¿no? Podemos hacer un seguimiento y ver cómo va evolucionando esa chavala o ese chaval. Eso por un lado. Y por otro, me preguntas si hay ejemplos en algunos países que lo estén haciendo correctamente, y a mí personalmente no me consta. Es Vale. al contrario, hay una involución, empezando por Estados Unidos, que en general está muy preocupada por este tipo de cuestiones. Hay una involución y empieza a haber reservas cada vez más importantes sobre la evaluación formal o estandarizada, que lo hemos comentado antes, y los profesionales, como te puedes imaginar, se llevan las manos a la cabeza. Pero esto es una involución que va a perjudicar precisamente, y esto quiero subrayarlo ya que tu pregunta me lo permite, esa evaluación formal o estandarizada justamente ha ayudado a identificar
a estudiantes de alta capacidad en capas sociales más bajitas. Porque lo que pretenden ahora los que están gobernando, los que están dirigiendo el cotarro en ciertos países como Estados Unidos, es que al abandonar ese tipo de evaluaciones estandarizadas o formales, cobren protagonismo otros criterios que son mucho más subjetivos y están más sujetos a la clase social, con lo cual dejas de identificar a un montón de chavales de las peores capas sociales que han tenido menos oportunidades, pero son listos. Y identificados y convenientemente estimulados por el sistema educativo, pueden llegar muy lejos. No te quepa duda, pero si no les identificas, porque se lo estás impidiendo activamente al no hacer una evaluación rigurosa, pasan desapercibidos. Vas a desaprovechar un capital humano que es muy importante para el desarrollo económico y social de los países. Me quedo con la idea de que detectar a tiempo, con una evaluación rigurosa, altas capacidades puede favorecer, o sea, puede ser un tema de justicia social, si dijéramos, para dar las mayores oportunidades a niños que tienen un potencial alto. Claro, y quienes rechazan precisamente ese tipo de procedimientos que hemos defendido en psicología desde hace muchísimo tiempo son quienes más tienen que perder, Berta. ¿Y quiénes más tienen que perder? Aquellas personas de la población que están situados en capas sociales privilegiadas, pero cuyos retoños no presentan la capacidad que ellos les gustaría que tuvieran. Pues sí. Pues vamos a dar pasos a preguntas. He visto ahí, de repente han salido como aspecto emocional. Me gustaría volver al principio de la charla, ahora veremos con calma las preguntas, pero insistir un poco en lo que ha insistido Roberto, ese estudio longitudinal que demuestra que gente con alta capacidad llegan a ser adultos perfectamente funcionales y que se autoperciben como felices, ¿no? Digo, por el aspecto ese que veo que ha salido en el chat de emocional, y ahora veremos. No sé si Yolanda ha podido Sí, seleccionar. he ido agrupando, vamos agrupando un poco las preguntas para que sea más sencillo porque hay muchas. Muchas hay sobre evaluación. Preguntan en muchos casos, pues, cuál es la edad fiable para que el test sea, o sea, cuál es la edad que para que el test sea fiable, si hay que hacer una en primero y otra en sexto, que ya lo has comentado. Si no es fiable el test, ¿qué hacemos? ¿O qué hace cuando el test da altas capacidades y en el colegio no lo ven? Luego también preguntan, por ejemplo, la validez de los test. Bueno, que en algunas comunidades autónomas lo que hacen es que hacen como diferentes filtros y de esa manera pues no pasan a todos el WIS, aunque consideran que es el más fiable. Pero, ¿qué opinas tú al respecto? Que haya diferentes filtros para, digamos, ir descartando niños si son o no son altas capacidades. Luego preguntan si la alta capacidad es solo un CI y a partir de cuánto, de 140. En el propio chat se contestan diciendo que no, las altas capacidades no solo es un CI, sino que también es otro talento. Ese, digamos, es el apartado de evaluación. O si test estandarizados en Europa también pueden ser válidos en otros países como en América Latina. Y luego más. Es complicado, o sea, es una pregunta multifacética. A ver, deduzco por lo que has comentado en esta primera intervención, rescatando lo que han ido comentando la gente que está en esta reunión, que siga habiendo suspicacias, y yo creo que son suspicacias inoculadas, no sé muy bien por quién, pero suspicacias con el tema de la puntuación que nos ofrece un test de cociente intelectual. Es como si ese número no representase nada significativo sobre cuál es el nivel, la potencialidad intelectual del chaval evaluado. He intentado explicar anteriormente que ese único número está sintetizando información muy rica, aunque solo sea un número. Ese número recoge mucha información. Es como cuando hablamos del PIB de un país. ¿El PIB de un país es para menospreciarlo? Yo diría que no. Nos está dando un indicador de cuál puede ser el nivel de calidad de vida de ese país. Pues el cociente intelectual nos recoge
todo lo que ha hecho el niño que hemos evaluado en un montón de pruebas muy distintas que tienen que ver con el manejo del lenguaje, con el manejo de los números, con qué velocidad es capaz de manejar la información. Hace una evaluación muy exhaustiva de cuál es, y esto es lo importante de la evaluación que nos permite hacer una batería como el Wechsler, como el WISC, nos permite averiguar cuál es el nivel de sofisticación mental del niño evaluado, que es de lo que va el rollo del CI. El CI nos da un indicador de cuál es la sofisticación intelectual del niño que hemos evaluado. Y cualquier prueba muy específica nos da una información muy específica, no nos da una información de carácter general sobre cuál es la potencialidad del niño evaluado. Antes hicimos la distinción entre alta capacidad intelectual o superdotación y talento. Y señalamos que el talento se refleja en algo específico que tiene que ver con una habilidad particular, como puede ser el talento matemático o el talento para manejar el lenguaje a un alto nivel de sofisticación. Y ese CI es una medida muy útil para sintetizar cuál es el nivel de sofisticación intelectual del niño evaluado. Esto es lo que te podría responder a lo que has planteado. Vale, luego, por ejemplo, preguntan tecnología a cualquier edad. Ahora estamos en un momento de debate sobre pantallas, es decir, utilizar la tecnología a cualquier edad para estimular a los niños. Y luego también vinculado a esto, bueno, que al final el papel de los padres es estimular, pero que consideran que tiene que ser en el colegio donde guíen un poco a los niños. Y otra pregunta también vinculada, ¿deben agrupar a los niños tantas capacidades en los centros educativos? Vale, entonces el tema de a qué edad es adecuado el utilizar la tecnología para potenciar el proceso educativo. Yo creo que he estado comentando antes cosas que ayudarían a responder a esta pregunta, y es que depende del niño. O sea, no, a los 7 años. ¿Por qué a los 7 años? Depende, porque ese niño puede tener una edad mental bastante mayor que 7 años. O al revés. No, no, como ya tiene 7 años, ya podemos. Espérate, vamos a ver. Y de ahí la importancia de la evaluación que se haga de esos niños. Porque esa evaluación psicológica es lo que nos va a colocar al niño en el lugar adecuado, mentalmente hablando. Entonces, hablar de una edad, a mi juicio, por lo que sé y que se deriva de la investigación científica, carece de sentido. Pregúntate qué niño y a continuación haz una evaluación lo suficientemente rigurosa como para que nos permita saber de qué niño estamos hablando y, por tanto, qué tipo de medidas podríamos tomar. Eso por un lado, ¿no? Y otra de las cosas que has planteado es si es razonable hacer agrupaciones, si te entendí correctamente. Yo ahí soy bastante asertivo. Yo diría que es bastante adecuado siempre y cuando eso que vas a hacer de esa agrupación vaya a beneficiar la enseñanza. Si eso va a ocurrir, ¿qué problema hay? Perfecto. Preguntan muchos, hay muchas preguntas acerca de la formación de los docentes en altas capacidades, que también dan algunas links o algunos enlaces de formación que dice que sí que es gratuita porque a priori los profesores no están formados en altas capacidades y es algo que tienen ellos que personalmente desarrollar. Luego hay una pregunta que por qué el TDAH y el autismo muchas veces tiene características de altas capacidades, que yo creo que también es interesante que puedas a lo mejor hacer alguna referencia. A ver, vamos a hacer un par de comentarios que yo creo que pueden ser pertinentes para esto que estás planteando ahora. A ver, el tema de la alta capacidad no es una cuestión de sí o no. Yo creo que eso antes lo hemos dejado bastante claro. No se tiene alta capacidad o no se tiene. Es una cuestión mucho más continua. O sea, hay un umbral en el que empiezas a sospechar que a lo mejor el chaval presenta alta capacidad, pero no es sí o no. Y eso lo hemos reflejado antes con la reflexión de que no todas las personas de alta capacidad son iguales, son muy distintas, de hecho. Entonces, ese tipo de matiz no es un mero detalle, sino que es bastante relevante en este sentido. No es sí o no, sino que es una cuestión gradual. Entonces, es más bien de espectro, no de categorización entre sí o no.
Y en cuanto al tema del TDAH y la alta capacidad, hay criterios diagnósticos que nos permiten distinguir con bastante claridad si es TDAH o es alta capacidad. Muy evidentes. Por ejemplo, un TDAH sencillamente tiene muchas dificultades para concentrarse en algo. Y sin embargo, un perfil de alta capacidad, eso no va a ocurrir. Puede tener muchos intereses, pero cuando algo le interesa, es capaz de focalizarse perfectamente durante mucho tiempo. Y es un criterio, este es un ejemplo que puedo poner en este sentido, pero a nivel clínico hay pautas que son muy específicas. Si el profesional conoce el material que debe conocer para hacer un diagnóstico diferencial entre TDAH y alta capacidad. Pero ¿y qué opinas, Roberto, de las dobles excepcionalidades? Pues en principio soy un poco escéptico. Habría que ver cada caso. Yo insisto en esta idea porque es muy tentador generalizar, pero sin una evaluación rigurosa a nivel individual es muy difícil sacar conclusiones. Vale. Y me he quedado aquí con una frase que tienes en el libro. Ahora seguimos un momento, Yolanda, lo de la capacidad intelectual reacciona a las exigencias que rodean al individuo. Que lo hemos tocado ya. Simplemente lo dejo apuntado porque creo que me he enrollado yo y soy muy dispersa, pero creo que esa frase sobre la goma, ¿no? Que está muy bien estimular y exigir hasta cierto punto, pero que desde luego la goma reacciona a las exigencias que rodean al individuo. Claro, por eso hablamos alto potencial, Berta. ¿Qué es la potencialidad? El que puedas llegar al máximo de tus posibilidades y tal ese nivel. Pero claro, una cosa es que tú estés contribuyendo a que esa potencialidad se pueda manifestar y otra, que lo hemos señalado también antes, que te pases de rosca y estés exigiendo algo que realmente el chaval no está en disposición de Y responder. acabas de decir antes que hemos dicho que cada uno es distinto, pero sí que hay un rasgo que yo observo en niños de altas capacidades que es un poco que son un poco obsesivos con ciertos temas, ¿no? Cuando les gusta algo, son capaces de, de profundizar muchísimo. ¿Tú eso aconsejarías a las familias que lo potencien? O, Le recomendaría lo mismo que he recomendado antes, Berta, que le brinden la oportunidad de que lo pueda hacer. pero, o sea, que lo ves positivo, lo digo porque habrá familias que también las hemos conocido de qué horror, Pablo, que se puede pasar horas y horas y horas leyendo sobre X o tal. Yo creo que eso no es bueno, Porque lo cree. porque le parece demasiado obsesivo. Lo puedes llamar obsesión o persistencia. Cuando hablamos de persistencia nos parece bien, pero cuando lo calificamos de obsesivo ya nos parece mal porque los términos los carga el diablo, ¿no? Pues Vale, vale. claro, o sea, está persistiendo en algo porque le interesa algo muchísimo. ¿Qué problema hay con eso? Yo no le veo ningún problema. No, yo lo veo una bendición, pero para que quede, por si hay alguna duda. ¿Hay alguna pregunta más, Sí, Yol? sí, hay muchas preguntas, pero un poco relacionado con lo que estabais hablando, hay niños que están muy focalizados o tienen intereses muy concretos, pero hay padres que preguntan, vale, ¿y qué hacemos con precisamente otro tipo de niños que no están nada motivados? ¿Cómo trabajamos la tolerancia a la frustración o cómo abordamos el rechazo a determinadas tareas que a ellos pues les supone cierto esfuerzo y que no quieren trabajar en esas áreas y están poco motivados? Y van vinculado también a otra pregunta que había de si no hay alto funcionamiento o si no hay unas buenas evaluaciones en la escuela, significa que no hay alta capacidad, que ya lo has dicho, pero bueno, como es algo que siempre está muy en el debate, ¿no? De alta capacidad vinculado a buenas o malas notas y la motivación.
Pues es que vuelvo a repetirlo. Es que es muy difícil hacer una respuesta a estas preguntas que valga para todo. Es no muy difícil, es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementar la motivación? Esto se ha estudiado mucho con chavales de alta capacidad y la mejor manera de motivarles es preguntarles qué les apetece hacer, qué les interesa a ellos hacer. Entonces, si quieren trabajar en un proyecto sobre un nuevo dispositivo que viaje a Marte y eso es lo que les motiva, déjales, porque tienen que hacer lo que a ti te interesa en lugar de lo que les interesa a ellos. Esto se ha probado mucho en el contexto educativo y es lo que funciona. Averiguar, entender qué es lo que le interesa a él y a partir de ahí permitirle desarrollar habilidades que quizá estaban en el pack que no le interesa, pero como está en este nuevo pack que sí le interesa, la va a acabar desarrollando. Ponte por caso que no le interesa un rábano a la literatura, nada, no me interesa y por tanto ahí le va mal. Pero le interesa mucho desarrollar esta nave que viaje a Marte. Bueno, tú diseña la actividad para que en ese proyecto, ese desarrollo del proyecto del viaje a Marte en una nave novedosa, le obligue a hacer ciertas lecturas que potencie sus habilidades lingüísticas. O sea que es una cuestión de tener un poco de cintura a ese nivel, de cómo adaptar ese proceso de enseñanza a las características que más pueden motivar a ese estudiante en concreto. O sea que es que depende de cada caso. Tienes que conocer al chaval, no tratar de imponerle lo que tú crees que debería hacer. De todas maneras, Roberto, la motivación, y eso da para otro webinar, la motivación es una caja negra que es uno de los retos educativos por antonomasia, ¿no? El dar con esa tecla de qué motiva a un chaval, a una chica. Claro, es que la motivación tiene una carga mágica como lo tiene la autoestima, que parecen como categorías que sin autoestima, sin motivación no somos nadie. Da la impresión. Y en realidad las dos cosas, tanto la motivación como la autoestima, es una consecuencia de lo bien que haces las cosas. O sea, si tú te pones a hacer algo y lo haces muy bien, esto me motiva. Pero te pones a hacer algo y se te da fatal y dices, es que estoy desmotivado. Pues claro, pues no se te da bien, lógicamente, ¿no? Y en el tema de la autoestima es lo mismo, ¿no? Es que no tengo la autoestima suficiente para poder enfrentarme a esta tarea que es muy exigente. ¿Ya? Pero es que te has enfrentado a ella y no se te ha dado especialmente bien. Entonces, la autoestima y la motivación son más bien una consecuencia de algo que causas de la actuación. Pero sí, pero da para otro, da para un webinar, me lo apunto y aprovecho para decirle además a los que nos están escuchando que aceptamos sugerencias de temas, pero lo que supone la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, ahora que estamos hablando de tecnología, que hay quien está demonizando el cierta gamificación que personalmente me parece un poco llevar las cosas al extremo, ¿no? El que no se premien unos logros, la competitividad o no la competitividad, eso lo dejamos para otro webinar que va a ser sobre motivación. Se me acaba de ocurrir. Se te ilumina la bombilla, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, hay varias cosas. Bueno, preguntan, ¿qué opinas sobre el homeschooling? Es una de las preguntas que hacen. En otra ocasión estamos hablando de la motivación o los focos de interés y comentan que claro que sí, que pueden tener focos de interés, pero que en el colegio al final tienen que seguir el currículum, que no les dejan a lo mejor desarrollar los intereses que les parece que les pueden a ellos apetecer más. Y luego hay una pregunta muy concreta que cuando has hablado de la doble excepcionalidad, hay un padre que dice que tiene altas capacidades y TDAH y que has dicho que no estabas, o sea, que eras escéptico, ¿que a qué te referías? Y luego sigo preguntando más. Pues me refiero justo al ejemplo que he puesto hace un ratito respecto a que el alta capacidad y el TDAH tienen criterios diagnósticos distintos. Es muy difícil, me resulta poco verosímil, puede ocurrir como posibilidad, puede ocurrir, pero me resulta poco verosímil que alguien tenga alta capacidad y que además presente los síntomas característicos del TDAH. Y el ejemplo que he puesto antes me parece definitorio. O sea, si tú el TDAH se caracteriza porque no te puedes concentrar en nada,
¿cómo es posible que cumplas el criterio de alta capacidad en la que tienes un foco de atención, la persistencia que comentaba hace un momentito Berta? Es incompatible con el TDAH. Entonces no entiendo muy bien esa combinación, que podría ocurrir, pero es rara. El, Es muy poco probable. el otro día entrevisté a un niño Smartick, TDAH altas capacidades, flexibilizado incluso, Ujú. y dice que desde luego mucho más nervioso que su hermano altas capacidades exclusivamente era. Y Claro, pero sí, entonces, por eso me refiero con los criterios diagnósticos. Es que a lo mejor se le llama TDAH o le están poniendo la etiqueta de TDAH y es algo que no es exactamente, no cumple exactamente las pautas del TDAH, sino algunas de ellas. O sea, a eso me refiero, ¿no? Con el escepticismo. O sea, que hay cosas que claramente son incompatibles, pero parte de ambas categorías puede que sean compatibles. Por esa razón hay que ver cada caso, que he insistido en esta idea porque no es una idea menor. hablando de flexibilizar, ¿tú crees que se debería ser muy restrictivo con la flexibilización o como la edad cronológica no se debería tener tanto miedo a flexibilizar y acelerar? No, tanto flexibilizar como acelerar debería ser una cosa ágil, pero no es fácil por cómo está el sistema montado. Y entonces, en ese sentido, lo que aquí acaba de calificar alguien que ha hecho una intervención que ha resumido la compañera como el homeschooling, que ahora se le da un nombre así como inglés y mola más, ¿no? Pero es educar, educar en casa, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues sí, eso es lo que tiene que hacer en parte lo que no hace el colegio, lo puede complementar perfectísimamente la familia. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, el homeschooling 100% es que obvia la escuela. Bueno, siempre y cuando luego se pueda comprobar que está aprendiendo lo que dice la sociedad que debería aprender ese chaval, ¿qué problema hay? La socialización, quizás. Bueno, pero si es una decisión que pueden tomar los padres. No, Mm. yo prefiero que mi niño no socialice porque yo le voy a enseñar en casa lo que tiene que aprender para ser un ciudadano en un futuro que tenga las habilidades y conocimientos que le van a hacer la vida más fácil. Bueno, siempre y cuando se pueda comprobar, ¿qué problema habría? Desde luego en Estados Unidos es un fenómeno creciente. Según hemos averiguado y tenemos niños Smartick en Argentina también. Y en España es que creo que es como hay una laguna legal, ¿no? Al respecto. Bueno, Relacionado con esto, que también es yo creo que un estereotipo de altas capacidades, es las relaciones sociales o que tienen a lo mejor dificultades o están excluidos, digamos, de algunos grupos por ser altas capacidades. Sé que lo has tocado antes, pero bueno, como ha salido un poco a colación y hay una pregunta al respecto, ¿qué opinas? y bueno, en los colegios siempre se ha producido ese fenómeno de agrupamiento según características compartidas, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en los colegios? Que los chavales tienden a agruparse porque les interesan las mismas cosas, a los que les gusta el fútbol van juntos, los que les gusta el ajedrez van juntos. Pues algo parecido puede ocurrir en los colegios, que los chavales que presentan alta capacidad tienden a reunirse entre ellos de manera espontánea. Eso se llama de toda la vida en ciencia emparejamiento selectivo. O sea que el que no socialicen, en principio no tendría relación con que tengan alta capacidad, sino puede tener que ver con cómo es su personalidad, por ejemplo. De hecho, lo que hemos visto, cuando hemos hecho estudios sobre cuándo les va mal a las personas que tienen alta capacidad, hemos visto que la razón principal no es su alta capacidad, sino su personalidad. O sea que a veces le echamos la culpa a la alta capacidad cuando en realidad la alta capacidad no tiene la culpa, sino que tienen otro tipo de factores psicológicos que también deben formar parte de la evaluación psicológica que he comentado antes. Cuando hacemos una evaluación psicológica no hacemos solamente una evaluación de la capacidad Claro. intelectual, hay más cosas. Ujú. Y aunque no lo han preguntado, que siempre es algo que se dice, las niñas intentan pasar más desapercibidas, las niñas de altas capacidades precisamente para no tener, digamos, problemas de socialización. Pues depende de la niña. O sea, porque yo me he encontrado casos que la reacción de la niña es todo lo contrario. Ah, o sea, que tengo alta capacidad, pues que se note. Es que te encuentras todo tipo de casos.
Mira, hay un ejemplo que se aleja un poco de alta capacidad, pero que me permite explicar este fenómeno, ¿no? Cuando le preguntan a dos hermanos, uno de ellos es alcohólico y otro no. Seguidme el ejemplo que es muy bonito. Dos hermanos, uno alcohólico y otro no. Le preguntan a los dos por separado, oye, ¿tú por qué eres alcohólico? Porque mi padre era alcohólico. Oye, y al otro, ¿tú por qué eres abstemio? Porque mi padre era alcohólico. Claro, claro, o sea que cada chaval es un mundo. Entonces siempre va a encontrar una justificación a lo que ocurre en su vida y tal, pero al final depende bastante de cómo son esos niños, ¿no? Bueno, de hecho en el libro utilizas también la metáfora en algún momento de, no tanto de la baraja, pero algo parecido, ¿no? Para hablar de qué hacemos con la herencia genética, ¿no? Y entiendo que es eso, ¿no? Te tocan las cartas y juega la partida, ¿no? Claro, que no elegiste tú, por cierto, te han tocado. Entonces, en función de eso, intenta que te sea lo más favorable posible. Bueno, la última pregunta es, ¿qué herramientas o técnicas recomiendas para mejorar la socialización? Pero yo también te preguntaría si hay herramientas, como ya estamos al borde de finalizar, aunque Berta es la que lo está moderando, ¿qué herramientas o técnicas recomendarías a padres de altas capacidades para mejorar la vida de sus Desarrollar. hijos? Para mejorar la socialización, es la pregunta. Buscar iguales. Buscar iguales. O sea, rodearse de gente que presente características que sean compartidas con esos niños. Yo creo que es fundamental, que de hecho es lo que hacemos espontáneamente. Claro, me consta porque he visto a Pablo Iranzo por ahí que trabaja en la Asociación de Valencia de Altas Capacidades y me consta que es lo que de hecho se hace en muchas asociaciones de altas capacidades, ¿no? Por lo que yo he podido ver en Málaga, en la Asociación de Altas Capacidades, se dan unos talleres que estimulan especialmente a esos niños y es bonito ver lo que tú dices, que básicamente yo creo que más que lo que dan es la satisfacción de encontrar a iguales. Claro, es lo mismo que si te gusta el cine, Berta, ¿cuándo disfrutas más? Cuando puedes hablar con gente que también le gusta el cine y que además tiene un conocimiento erudito sobre el cine que se hacía en los años 20. Pues esta es un poco la idea, o sea, buscar a gente con la que puedas compartir tus inquietudes, tus intereses, etcétera. O sea que Y eso afortunadamente con las pantallas también, que también se demoniza la socialización virtual, pero que está haciendo posible que un chaval de un pueblo de Valencia tenga un interés muy concreto sobre algo y lo pueda compartir online con otro de Coruña. O sea que en eso la tecnología yo creo que se ve claramente en altas capacidades. Hay iniciativas muy bonitas que los pueden agrupar también virtualmente, ¿no? y sin embargo tus colegas de gremio se centran en lo negativo, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón centrarse en lo negativo? Sino que, como sabemos, la tecnología tiene puntos muy positivos. ¿Por qué no destacarlos también? Bueno, y porque la vida es compleja, que podríamos concluir así, la vida es compleja y muchas veces políticos y medios tratan de simplificarlo y me gustó mucho el otro día una frase que era, si un problema complejo tiene una solución clara, simple, será equivocada, ¿no? Pues es, las altas capacidades es un fenómeno muy complejo, la vida es un fenómeno muy complejo y espero que de todas maneras hayamos ayudado a arrojar cierta luz sobre este tema. Sabes que me encanta y te agradezco en el alma esta charla porque estaría horas hablando contigo. Te vas a sacar un libro en breve sobre ADN. Podemos combinarnos a otro webinar en otoño para hablar del libro. Y mil gracias, Roberto. Yo creo que concluimos a una hora prudente. Quiero recordar a los asistentes que esto se queda grabado, que lo vamos a colgar en el canal de Smartick de YouTube
Y simplemente que no se me olvide, recordaos a todos los que nos habéis estado viendo que ha empezado el periodo de petición de becas al Ministerio para alumnos, para recursos de alumnos altas capacidades, y recordar que SmartPic está reconocido como un recurso para niños de altas capacidades, por si os interesa ese dato. Y Roberto, lo he dicho, que se me hace siempre corto hablar contigo. Pues nada, un placer estar con vosotros y sobre todo el mensaje principal después de este intercambio de impresiones es que se eviten generalizaciones. Cada caso es un mundo, mimemos ese caso específico y huyamos de las etiquetas. Que no hay una etiqueta alta capacidad, aunque no haya más remedio que evaluar como tal, y cada cerebro es distinto, así que leed el libro sobre inteligencia de Roberto este verano, cada cerebro es distinto. Pues mil gracias y adiós a todos. Hasta luego.